Andrew me llamó un jueves por la tarde. «Mamá, tengo una sorpresa para vos, un viaje de verdad». Me incorporé de golpe en el sillón. El chaleco de lana que estaba tejiendo cayó al suelo sin que me diera cuenta. ¿Un viaje? ¿Con quién, hijo? En un crucero, mamá, por el Mediterráneo. Toda la familia irá. Melissa, los niños. ¿No decías que te gustaría ver un atardecer sobre el mar alguna vez? Sonreí, no por alegría, sino por algo más profundo, una emoción que llevaba años dormida. Fue una sonrisa pequeña, frágil, como el tintinear de 2 tazas viejas en mi cocina. Entonces tendré que empacar ya mismo. Ropa de verano, hace años que no uso ese vestido de algodón. Esa misma tarde abrí el armario. Elegí el vestido celeste con bordados que Rachel alguna vez dijo que me hacía ver demasiado vieja. También guardé un pañuelo de seda para Melissa, de esos que solo se usan bajo el sol suave, y pequeños barcos de juguete para mis nietos. Cada objeto que coloqué en la maleta era una esperanza envuelta. Esta vez viajaba no porque me necesitaran, sino porque me habían pensado. Al día siguiente llegué a Porto Venere más temprano de lo planeado. Un lujoso auto negro ya me esperaba. Las puertas se abrieron solas, como un saludo silencioso. El chofer, impecable, me saludó con una leve inclinación. No dijo nada. En sus ojos había una distancia que no percibí entonces, porque mi corazón estaba ocupado con otra cosa, la ilusión ingenua de una madre que por fin se sentía recordada. ¿Sabes qué puede doler más que ser olvidada? Suscríbete a She Stories Margaret para conocer la continuación, donde una madre fue invitada a un viaje, solo para descubrir que ya no era parte de su propia familia. El yate se llamaba Celestial Lux. Nunca había visto algo tan hermoso. Blanco marfil, elegante como una cinta flotando sobre el agua turquesa. El casco tan pulido que podía ver mi reflejo. El moño plateado cuidadosamente hecho. El vestido celeste que planché con esmero al amanecer. Mi bolso lleno de obsequios y una ramita de lavanda seca guardada en un cuaderno viejo. Por primera vez en años, sentí que merecía estar presente. Subí los escalones con alfombra roja, cada paso despertando en mí los recuerdos de despedir a George en la estación. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por los nervios. Me repetí en silencio. Esta vez, Margaret, no viajas por trabajo, no vas sola, vas por tu familia, por tu hijo, por ti misma. Por dentro, el Celestial Lux hacía honor a su nombre, deslumbrante, lujoso, refinado hasta en el más mínimo detalle. Al llegar a mi habitación, vi una placa dorada en la puerta que decía Suite D, Margaret. Letras grabadas con elegancia, como escritas a mano. Señora, Margaret. No pusieron mi apellido, solo mi nombre. Como si alguien quisiera decirme, sabemos quién es usted, no hace falta ningún título. Las sábanas, de seda italiana, eran suaves como la bruma del amanecer. La manta, bordada a mano. Había una caja de chocolates artesanales y una revista de viajes abierta justo en la página. 10 lugares para ver el atardecer más hermoso de Europa. Junto a la cama, una tableta mostraba un itinerario de 7 días, cruzando 4 rutas marítimas. Al tocar la pantalla, sentí que mi alma se calmaba, como si el mar me susurrara. Esta vez no la olvidaron, esta vez la recordaron. Coloqué el regalo para Melissa sobre un estante. Guardé con cuidado los obsequios para mis nietos en un cajón pequeño a la izquierda. Cada uno con un deseo silencioso, como si al dar pudiera volver a ser parte. Pero entonces lo noté. Solo 5 habitaciones estaban marcadas como ocupadas. Esperé. Esperé escuchar una voz familiar afuera, una risa infantil, alguien llamándome mamá. Un saludo desde el pasillo, pero no hubo nada. Solo silencio. Un silencio vestido de lujo, cubierto con una perfección que empezaba a doler. Para la primera cena, usé mi bata de seda color marfil, la misma que Rachel alguna vez dijo que era demasiado elegante y que debía reservar para una ocasión especial. Pensé que esa noche era especial. Tenía lista una broma suave para contarle a los niños, también un regalo discreto, un pañuelo bordado con el nombre de Melissa. Esperaba oír pasos rápidos sobre el piso de madera, carcajadas de los pequeños jugando y desde algún rincón un grito alegre. ¡Abuela! Pero al entrar al comedor vi que todo ese gran salón tenía solo una mesa preparada, para 2 personas. No estaba Melissa. No había niños,
Ni zapatos pequeños, ni risas, ni señales de vida compartida. Solo Andrew, de pie junto a la silla que ya había apartado para mí, con una botella de vino en la mano. Su rostro se veía radiante, pero no de alegría genuina, sino de una calma inquietante, casi ensayada. Sirvió vino en mi copa, y con un gesto de cabeza hacia el espacio vacío del otro lado de la mesa, dijo: «Este viaje es para vos, mamá, sin interrupciones, sin trabajo, sin llanto de niños. ¿Te gusta?». Me quedé inmóvil por un momento. Sus palabras resonaron dentro de mí como una puerta que se cierra con suavidad, pero que no tranca. Tragué saliva, sonreí como pude y me senté despacio. Yo pensé que vendría toda la familia. Andrew levantó su copa, sin mirarme a los ojos. «Se les complicó a último momento, pero no te preocupes, mamá. Organicé todo para que tengas unas vacaciones, verdaderamente tranquilas». Tomé mi copa de vino, pero mis labios no llegaron a tocar el borde. No sé por qué, pero en esa sala perfecta, iluminada con velas tenues y platos servidos como si fueran arte, sentí la garganta seca, seca como si algo hubiera drenado de golpe toda dulzura del ambiente. A las 10 de la noche intenté hacer una videollamada a Rachel, mi hija, por FaceTime. No se pudo conectar. Intenté acceder al wifi del yate, pero fue extraño. Solo podía entrar a la app del clima y al menú del restaurante. A la mañana siguiente vi a un hombre de cabello plateado caminando por la cubierta. Me saludó con una leve inclinación y una mirada que no reconocí. Le pregunté: «¿Usted trabaja en el barco?». Respondió en francés: «No, madame, soy el representante legal de la empresa operadora». Iba a seguir preguntando, pero Andrew apareció detrás de mí como una sombra. «Mamá, no molestes al personal. Si necesitas algo, decímelo a mí». En ese momento sentí que me habían vendado los ojos, pero con palabras suaves. La tercera noche me desperté y noté que mi puerta estaba cerrada. No por dentro, sino desde el sistema de control exterior. Golpeé. Nadie contestó. Presioné el botón para llamar a recepción. Silencio. Recién cerca del amanecer alguien abrió la puerta. Un hombre con uniforme de marinero me entregó una taza de té. Le pregunté dónde estaba Andrew. No respondió, solo dijo: «Él pidió que usted descanse». Fue ahí cuando empecé a entender. Algo se estaba montando y yo no era la madre querida en ese guión. No dormí más. Me levanté, abrí mi vieja valija gris, la misma que traje desde Boston, esa que Andrew nunca había notado. En el forro doble, escondido como un suspiro, guardaba un documento, el título de propiedad del Celestia Lux, no a nombre de Andrew, tampoco de la empresa donde trabaja, a nombre mío. Nadie sabía que yo era la dueña del yate desde hacía 4 años, tras una compra discreta hecha a través de un fideicomiso que George dejó a mi nombre. Andrew pensó que era él quien me guiaba en este viaje, pero en realidad estaba parado sobre el barco que yo controlaba en silencio desde el principio. Cené con él también la noche siguiente. Sonreí suavemente cuando me hablaba de negocios en auge y de cómo estaba por ser nombrado en la junta directiva. Lo dejé creer que tenía el timón en sus manos, mientras yo, con solo una orden en la tableta, podía cambiar a toda la tripulación, bloquear las cuentas del barco y atracar en cualquier puerto donde su nombre no existiera. No le dije nada esa noche. Solo llené mi copa otra vez, la levanté en un gesto de brindis, como felicitando al que cava su propia tumba creyendo que está construyendo su trono. Él no lo sabía, que cada paso suyo sobre la cubierta de madera era un paso más hacia la pérdida del control, que la habitación en el nivel inferior donde planeaba encerrar a su madre era, en realidad, el lugar donde yo misma escondí las copias del contrato de adquisición del sistema completo del yate. Tampoco sabía que, al dar la orden de encerrarme, el sistema envió de inmediato una alerta directa a mi correo personal y que a mí me bastaba presionar un solo botón. Lo miré sonreír con esa mirada orgullosa, tan seguro de sí mismo, pero yo sabía, ya no manejaba nada, y el verdadero espectáculo de este viaje ni siquiera había comenzado. Pensé que estaba preparada para lo peor, pero hay cosas que solo al caer en tus propias manos entiendes cuán filosas pueden ser. Aquella mañana desperté con algo extraño flotando en el aire, un silencio demasiado profundo, como si el barco entero hubiera dejado de respirar.
No se oía el golpeteo de las olas, ni los pasos del personal, ni el suave jazz que solía sonar al amanecer. Me levanté. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta, pero el pasillo oscuro. Y entonces supe, al dar el primer paso afuera, que había entrado a una obra de teatro, pero ya no tenía el guión en mis manos. Andrew estaba ahí. La luz del techo proyectaba su sombra larga sobre la madera. «Mamá», dijo, «baja un momento a la sala técnica». La sala no tenía ventanas, no había señal telefónica, no tenía cerradura interna, solo una silla de madera, un vaso con agua y una cámara. Andrew cerró la puerta con llave desde fuera. «Descansa un rato, mamá. Ya vuelvo». No grité, no golpeé la puerta. Solo me senté y miré hacia la cámara en el techo, sabiendo que él me observaba. Y quizás no era el único. 4 horas después, la puerta se abrió. Andrew entró con una iPad en la mano. «Tengo un video que quiero que veas». En la pantalla apareció un video. Yo, dentro de una oficina legal en Ginebra, firmando los documentos de adquisición del Celestial Lux. La voz del abogado resonó clara. Y con esta firma, la propiedad del yate pasará a la señora Margaret Whitmore, a través de la empresa fiduciaria. Andrew sonrió con desprecio. «Contraté a alguien para seguirte los últimos 2 años. ¿Pensaste que no lo sabía?» Lo miré. Su mirada era hueca, sin vida. «¿Por qué?», le pregunté. «Porque no sabes envejecer como una persona vieja. Te crees la protagonista, todo el tiempo». Entonces comenzó a explicarme su plan, como quien exhibe un trofeo. Me dejaría encerrada en esa sala hasta completar el proceso legal de traspaso del yate. Había contratado un equipo de hackers para vulnerar el sistema de la fiduciaria, y si yo no cooperaba, me declararía incapacitada. Tenía pruebas en video de que estaba desorientada a bordo. Solté una risa amarga. «¿Todo esto por un yate?», respondió con voz plana, sin emoción alguna. «No, por todo lo que no me diste en 30 años». Recordé lo que George me dijo poco antes de morir. Andrew lo entenderá cuando tenga un hijo. Pero ahora lo sé. Hay hijos que nunca aprenden a ser agradecidos, aunque tengan toda la vida para hacerlo. Andrew no quería el yate, quería herirme, quería que yo lo viera, que yo, quien fundó un imperio turístico, quien dirigió un consorcio durante 40 años, ahora era solo una vieja encerrada bajo cubierta. Yo pensaba que a esta edad, después de tantas pérdidas, ya era inmune al dolor. Pero estar encerrada en un compartimento helado, sin ventanas, sin saber si era de día o de noche, es una forma de tortura silenciosa y brutal. No había cama, solo un colchón delgado sobre un piso de madera impregnado con olor a aceite, sin cobijas, sin almohadas. La única luz se encendía y apagaba según un sistema automático, 4 horas de claridad blanca, 20 horas con un resplandor amarillento, como de urgencias. El primer día intenté buscar un botón para llamar al personal. Nadie vino. El segundo día percibí olor a comida desde el pasillo, pero no entraron nada. El tercer día, por fin, una botella de agua y un pedazo de pan duro, deslizados por debajo de la puerta. Y al anochecer apareció Andrew, sin tocar, sin decir mi nombre. Él solo me miró desde la puerta. Yo estaba sentada en el suelo, acurrucada en una esquina, los brazos temblorosos rodeando mis rodillas, y sonrió. Una sonrisa que no tenía ya nada del niño que una vez cargué contra mi pecho, recién nacido, indefenso. Activó el sistema de audio del techo. Su voz inundó la habitación cerrada durante 2 horas, sin pausa, como una sentencia. «Siempre pensaste que eras grandiosa, ¿no, mamá? Fundaste una empresa, lideraste conferencias y ¿ahora qué? Una rata vieja al fondo de un barco, sobreviviendo gracias a la lástima de su propio hijo». No respondí. Y siguió, día tras día. Cada mañana su voz reventaba los altavoces como una tormenta maldita. «Solo tenés que firmar. Una firma y se acaba todo. Nadie se acuerda de vos. Ya cambiamos a los operadores. Si te morís acá, ni cuenta se darán». Empezó a golpear la puerta con objetos de metal cada vez que yo cerraba los ojos para dormir, y si me incorporaba, apagaba la luz de golpe, como si quisiera romper mi percepción del tiempo. No usaba cuchillos, no usaba látigos, pero yo sabía que Andrew me estaba matando, no de una vez, sino célula por célula, con una frialdad meticulosa, premeditada. No sé cuántas veces me desplomé,
¿Cuántas veces mi cabeza golpeó la pared sin saber dónde estaba? ¿Cuántas veces deseé desmayarme solo para no tener que seguir escuchando su voz por los parlantes? La tercera noche ya no distinguía entre el sonido real de la lluvia y los pasos en el pasillo. Renuncié a toda idea de esperanza. La apagué, como se apaga una vela gastada. Y entonces la puerta se abrió. No era Andrew, era una mujer, alta, cabello rubio recogido con precisión. Llevaba un saco azul marino con un escudo metálico brillante que decía Lux Maritime Security. Me miró con firmeza, como si confirmara algo. «¿Señora Margaret Whitmore?», dijo con voz grave, clara, profesional. Asentí con la cabeza. No tenía fuerzas para hablar. La garganta, seca como lija. Los ojos me ardían, no por lágrimas, sino por esa luz repentina, brutal, que caía desde el techo. Ella bajó la voz, se acercó con cuidado y se arrodilló frente a mí. «Recibimos una señal de emergencia desde una cuenta de seguridad de nivel superior. Usted figura como la titular principal». Empecé a temblar. Con el dedo tembloroso señalé al techo, donde una diminuta cámara se escondía entre dos focos. Él me está observando. Sus ojos se afilaron al instante. Se colocó un auricular y habló rápido al radio. «Equipo Alfa, confirmar señal Sapphire, nivel 5, sala técnica, cubierta inferior C, iniciar protocolo de recuperación inmediata». Yo seguía en el suelo, sin fuerzas, pero por primera vez en 3 días sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Después de sacarme del compartimento, el equipo de seguridad de Lux Maritime inició una investigación interna urgente. No solo examinaron el sistema técnico del yate, sino que rastrearon cada intento de intrusión ilegal registrado en las últimas 3 semanas. El resultado nos dejó sin palabras, a mí, y también a mi abogado en Ginebra. Andrew no había actuado solo. Melissa, mi nuera, la misma que hace un año me daba sopa tibia en la clínica y susurraba: «Usted es como una segunda madre para mí». Fue ella quien proporcionó el código de verificación en 2 pasos desde su propia laptop. Le abrió a Andrew la puerta al nivel de seguridad más alto del sistema interno. Había usado un dispositivo de cifrado temporal alquilado a través de una empresa extranjera para instalar una puerta trasera que le diera acceso al sistema de control del barco. Un archivo de audio, extraído desde un servidor oculto del Celestial Lux, revelaba su voz en una llamada susurrada a un hombre. «Él ya está débil. Ella no va a aguantar mucho más. En cuanto firme, repartimos. El yate vale 2.000 millones. Yo solo quiero una parte». El equipo legal internacional respondió de inmediato, enviando cargos formales ante el tribunal marítimo correspondiente. Pero el sistema no se movió ni un centímetro, porque el Celestial Lux está registrado como activo de protección estratégica, bajo un fideicomiso independiente con sede en Mónaco, y allí solo existe una figura con autoridad absoluta sobre el control y la gobernanza, el propietario legal e identificado. Y esa persona sigo siendo yo, ni Andrew, ni Melissa, ni siquiera una resolución judicial de primera instancia puede obligar a ese sistema a transferir el control. No hay contraseña maestra, no hay código de emergencia, no existe un atajo. Esa noche, cuando el sistema de seguridad fue restablecido, recibí una grabación restaurada desde un correo encriptado del servidor legal. Melissa se la había enviado al abogado personal de Andrew. La línea de asunto decía solo una cosa: «Vamos a terminarla. Terminémosla». 5 palabras, suficientes para helarme la espalda. La misma nuera que me llamó mamá, la que fingió lágrimas en el funeral de George, con una sonrisa contenida detrás de su pañuelo de seda. Ahora, su mano ya estaba manchada con la tinta oscura de la ambición, y comprendí, ella nunca quiso a nadie de esta familia, excepto a sí misma. No dije una sola palabra durante la sesión de emergencia por Zoom con la junta del Lux Maritime Trust Fund esa noche. Me quedé sentada detrás de la pantalla, las manos entrelazadas, la cabeza levemente inclinada, como una anciana que espera su turno para ser juzgada. Andrew, en cambio, no se sentó. Caminaba de un lado a otro, intentando sostener su versión sobre el desequilibrio mental prolongado de mi madre, mostrando clips donde yo lloraba en la sala técnica, fragmentos que él mismo había grabado a propósito,
para convertir mi dolor en un argumento de tutela legal. Melissa no hablaba. Llevaba gafas, con la apariencia impecable de una asesora financiera neutral. Pero yo sabía que detrás de cada carpeta que sostenía se ocultaban los rastros de su traición. Cada documento era un intento de borrar su huella digital del crimen. Cuando llegó mi turno, no dije mucho. No hacía falta. Solo extendí la mano y tomé el pequeño USB plateado que había colocado frente a mí. Aquel que escondí desde el primer día, en el forro doble de mi maleta. Levanté la vista hacia la cámara. Solicito presentar el archivo clasificado bajo el código G107A, documentación de la demanda por intento de apropiación ilícita de activos, con evidencia de violaciones a la seguridad marítima internacional. El silencio se apoderó del tribunal virtual. La grabación comenzó. Desde una cámara infrarroja escondida en la sala técnica, un ángulo que nadie sospechaba que existiera, apareció la imagen de Melissa, clara y nítida, introduciendo el código maestro en el sistema central del yate. Mientras escribía, hablaba por teléfono. Contraseña raíz. Gebolewa 1981. El sistema me reconocerá como nueva propietaria en 24 horas si Margaret no responde. La voz de Andrew resonó desde algún rincón del fondo. Apúrense, mi mamá ya está débil. Para mañana, al amanecer, esto se termina. Uno de los miembros del Consejo Jurídico Internacional golpeó la mesa con fuerza. Esto constituye una violación directa del artículo 47 de la Convención de Seguridad Marítima de 2002, al tratarse de un acceso no autorizado a un sistema de protección estratégica. Andrew retrocedió, el rostro completamente pálido. Melissa se quitó las gafas y respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Me puse de pie. Mi voz estaba ronca, pero firme. He callado demasiado tiempo porque aún creía que seguía siendo la madre de alguien, pero hoy no hablo como madre. Hablo como ciudadana, como mujer, como alguien que fue confinada, manipulada, torturada psicológicamente y traicionada por quienes un día crió y llamó familia. El Tribunal Internacional dictó su veredicto: congelamiento inmediato de todos los bienes vinculados a Andrew y Melissa, apertura de expediente penal por conspiración para apropiación indebida de activos transnacionales y restauración plena de los derechos de control a la única titular legítima, Margaret Whitmore. Cuando la pantalla se apagó, me quedé unos segundos más frente a la cámara. Miré directamente al lente. Sabía que Andrew y Melissa aún me observaban desde sus habitaciones privadas. Ustedes intentaron arrastrar a su madre al fondo de este barco. Incliné la cabeza levemente. Mi voz tembló, pero no se quebró. Pero fui yo quien construyó este barco desde sus cimientos, y ustedes solo fueron pasajeros de paso. Jamás dejaron su nombre en el casco. Cuando regresé a la habitación principal, me detuve frente al espejo y no me reconocí. Ojeras profundas, cabello enredado, ropa manchada con marcas del piso del compartimento. Me dejé caer sobre la alfombra. Abracé mis rodillas, no por miedo, sino por agotamiento. Cansancio de fingir fortaleza durante demasiado tiempo, en una familia que siempre intentó desmembrarme en silencio. Esa noche recibí un correo de Arcturus Trust, Ginebra. Señora Whitmore, el código de emergencia número SAPPHIRE ha sido activado. Según protocolo, todos los activos serán bloqueados durante 48 horas. Si no se recibe confirmación del titular, el control pasará al beneficiario de emergencia. ¿Beneficiario de emergencia? Yo nunca activé esa opción. Solo George conocía esa clave. Y George lleva muerto 7 años. Miré la pantalla. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino porque de pronto recordé algo. George había dejado un video, un archivo oculto, cifrado con la contraseña de nuestra fecha de boda. Y si lograba abrir ese archivo, todo esto era más grande que el yate de 2.000 millones, más grande que Andrew, y quizás yo nunca supe quién estaba realmente detrás de todo. Creí que cuando el tribunal me declaró propietaria legítima, la pesadilla había terminado. Pero ganar ante la justicia fue apenas el último piso de un laberinto que Andrew había construido en silencio durante años. Después de la audiencia,
Decidí quedarme una semana más en el Celestia Lux para restablecer el control, como lo llamaban los abogados. La verdad, solo necesitaba estar en un lugar donde nadie me llamara mamá. Pero Andrew no desapareció. Contrató a un equipo de comunicación para lanzar una contracampaña mediática. Publicaron entrevistas manipuladas, insinuando que yo había perdido la capacidad mental desde la muerte de George. Difundieron videos de mí llorando en la sala técnica, editados para hacerme parecer una anciana paranoica y delirante. Incluso llamó a Rachel, mi hija, llorando. No lo entendés, mamá necesita ayuda. Solo quiero llevarla a un lugar donde esté segura. Un paquete anónimo llegó al barco. Dentro, un álbum de fotos familiar, imágenes mías con Andrew de pequeño, pero mi rostro había sido arrancado de cada una de ellas. Ya no había madre, solo un vacío, un hueco helado donde antes hubo amor. Entonces recordé el correo de Arcturus Trust. Si no se recibía confirmación de la titular principal, el control pasaría al beneficiario de emergencia. Yo nunca designé a nadie, pero George podría haberlo hecho antes de morir. Saqué la vieja laptop que guardaba en mi maleta desde su funeral. Encontré una carpeta llamada G+M solo, protegida con contraseña. Tecleé nuestra fecha de boda, 19 de junio de 1971. La pantalla se desbloqueó. Un video comenzó a reproducirse. La imagen borrosa, pero la voz de George clara, como si estuviera justo detrás de mí. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Hay algo que nunca tuve el valor de decirte. Sobre Andrew, George confesó que, durante mi embarazo, había descubierto que era estéril. Después de varios análisis y revisiones, los médicos confirmaron infertilidad de nacimiento, incapacidad total para producir esperma. Pero no pude decírtelo, porque sonreíste al ver el test de embarazo. Me miraste con unos ojos con los que nunca habías mirado a nadie más. George guardó silencio. Aceptó a Andrew como hijo propio, por amor a mí, pero dentro de él siempre vivió la duda. Y cuando Andrew tenía 15 años, George se hizo una prueba de ADN en secreto. El resultado fue claro: ningún vínculo biológico. Quise decirte la verdad, pero temía hacerte daño. Amabas a Andrew, creías que era el lazo que nos unía a una familia perfecta, y yo no tuve el valor. Pero si algún día esta verdad puede protegerte, no dudes en usarla, no por venganza, sino para que no te derrumbes nunca más. Pasé años tratando de olvidar aquel invierno, cuando George tuvo que viajar por 3 meses a Hong Kong, dejándome sola en Boston, atrapada entre juntas de accionistas frías y una casa demasiado grande para una mujer de 34 años que aún no había podido ser madre. Creí que la vida, en algún momento, traería un hijo, naturalmente, pero después de 3 años de matrimonio y 3 tratamientos fallidos contra la infertilidad, mi fe comenzó a desgastarse. Y entonces, una noche profundamente solitaria, me quebré. Fue un error, un momento de debilidad. Había bebido vino después de una reunión eterna, me quedé en la oficina, y Daniel, un colega, 8 años menor, fue quien me llevó a casa. No recuerdo bien lo que pasó. Solo recuerdo haber llorado desconsoladamente al día siguiente, encerrada en el baño, sintiéndome traidora, aunque George nunca supo nada. 2 meses después, supe que estaba embarazada. George regresó de Hong Kong, y sus ojos se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. No tuve el valor de contarle la verdad, y cuando el médico confirmó que la infertilidad de George era congénita, sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Estuve a punto de desmayarme en el pasillo del hospital, pero George no preguntó, no reclamó. Solo me abrazó muy fuerte y susurró: «Nos quedamos con el bebé, no importa nada más». Desde entonces jamás volvimos a mencionar el nombre Daniel. Y yo nunca me atreví a pensar en Andrew como el hijo de otro. Viví toda una vida intentando compensar, pero jamás imaginé que ese niño por el que me sentía en deuda sería quien terminaría despojándome de todo. Busqué en los archivos médicos de Ginebra que George había guardado. Encontré la copia del análisis genético, el informe, las huellas digitales, las fechas grabadas con claridad. Envié ese documento al equipo de asesores legales internacionales. Una semana después,
El tribunal respondió con su veredicto. Andrew Whitmore no es hijo biológico legal de la señora Margaret Whitmore. Así comenzaba la resolución. Todos los derechos de herencia por consanguinidad pueden ser anulados bajo cláusula de emergencia. El tribunal aprueba la solicitud de sellar todos los bienes en disputa relacionados con Andrew dentro del sistema internacional. Cuando se leyó el veredicto, pensé que Andrew se rendiría, pero se volvió más peligroso. Contrató abogados y presentó una contrademanda, acusándome de fabricar pruebas y difamar el honor de quien alguna vez fue considerado hijo. Una noche, mientras tomaba té en la cubierta del yate, un dron se acercó volando. Llevaba colgado un cartel con letras rojas. Mi madre me destruyó. Ahora yo la destruiré a ella. La Guardia Costera rastreó el origen de la señal. Un departamento alquilado en Turquía. El nombre era falso, pero las cámaras de seguridad mostraban claramente a Andrew saliendo del lugar. Ese día colapsé, no por un golpe físico, sino por una verdad desgarradora. Había amado a alguien que nunca fue mi hijo. Había dado todo por él, cada noche sin dormir, cada gota de sangre, cada préstamo silencioso para pagar Harvard, no por ser de mi sangre, sino porque creí que necesitaba una madre. Y ahora, ese mismo ser quería borrarme de mi propia historia. Esa noche volví a ver el video de George. Al final del archivo había una nota con un código QR. Lo escaneé. En la pantalla apareció un nombre que jamás había escuchado. Helena G. Whitmore, beneficiaria internacional, código SHIELD 74X. Debajo, una sola frase. Si Andrew cruza el límite, Helena sabrá la verdad. Y ella te protegerá. Me quedé mirando ese nombre. Un escalofrío recorrió mi espalda. No sabía quién era Helena, pero si George le había confiado ese poder, entonces tal vez Andrew no era el más peligroso de esta familia. Justo cuando el sistema bancario de Zurich se preparaba para bloquear de forma permanente mi acceso, se activó un código SHIELD internacional, desde Islandia. Recibí un mensaje de un número extranjero. Helena G. Whitmore, representante beneficiaria de respaldo, ha confirmado su identidad. Ella viene en camino. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, repitiendo ese nombre en voz baja. ¿Quién es Helena? Y entonces, 3 días después, en el muelle de yates de Mónaco, una mujer descendió de un helicóptero privado. Alta, cabello gris ceniza, rostro anguloso. Un aura helada, como alguien que ya ha sobrevivido a una guerra. Se acercó a mí. Se detuvo. No hubo abrazo. No extendió la mano. Solo sacó una credencial del bolsillo de su abrigo. Agencia Independiente de Investigación Financiera de Europa. Inspectora de nivel especial. Soy Helena, hermana por parte de padre de George. Me quedé sin palabras. George nunca me habló de una hermana. Helena me contó su historia. Era hija ilegítima. El padre de George la había concebido con una empleada doméstica austríaca, y por haber nacido fuera del matrimonio, la ocultaron en un convento durante los primeros 20 años de su vida. Nunca fue reconocida legalmente. George fue el único que, en secreto, le enviaba dinero para sobrevivir, pero jamás tuvo el valor de mencionarla públicamente. Helena creció sola, se formó por su cuenta y más tarde ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera Europea. Hoy es una experta en rastreo de fondos ilícitos a nivel internacional. George me dejó el control de emergencia, por si él moría y usted era traicionada, por alguien con el apellido Whitmore. Helena no solo confirmó que Andrew no era hijo biológico de George, me mostró un documento que él le había dejado exclusivamente a ella, un archivo que nunca incluyó en el video que grabó para mí. Un estado de cuenta de hace 19 años. Destinatario: Daniel F. Holt. Monto: $1.500.000. Concepto: para mantenerse alejado de Margaret, para siempre. George sabía que Daniel fue el hombre con quien tropecé una noche de debilidad, y no me juzgó, pero le pagó para desaparecer de mi vida, para que Andrew jamás supiera quién era su verdadero padre. Él la perdonó a usted, pero nunca se perdonó a sí mismo, dijo Helena con una calma que dolía más que un grito. Helena me trasladó a Suiza en su avión privado, bajo un código de protección de identidad, en una reunión a puerta cerrada con el consejo del Arcturus Trust.
Elena presentó un mapa detallado del ciberataque que Andrew estaba orquestando con hackers de Medio Oriente para tomar control del sistema bancario. También reveló la ubicación actual del yate, el cual tenía un dispositivo de rastreo falso que emitía señales de barco desaparecido, todo como parte de un plan para declarar públicamente que la señora Whitmore se perdió en alta mar. Desactivamos toda la operación esa misma noche. Una madrugada después, mientras me encontraba en mi villa privada en Niza, Francia, una propiedad a mi nombre, Elena tuvo que ausentarse brevemente para asistir a una reunión de emergencia con el banco en Suiza. Me desperté y salí al jardín. 3 hombres vestidos con batas médicas blancas entraron con una carpeta en la mano. Venimos de la Agencia Internacional de Protección para Adultos Mayores. La señora Margaret Whitmore debe ser puesta en aislamiento temporal para evaluación psicológica, debido a indicios de comportamiento potencialmente peligroso. Intenté llamar a Elena. No había señal. Ellos decían que yo había gritado durante la madrugada, amenazado al personal de servicio y rechazado los alimentos por varios días. Todo era mentira. Me trasladaron a una residencia privada rodeada por muros de acero de 5 metros de altura, sin letrero, sin registro en Google. Nadie sabía dónde estaba. Pero no me llevaron a una habitación común. Me encerraron en el sótano, un cuarto más pequeño que una habitación de estudiante, sin ventanas, solo un colchón delgado, un inodoro de acero helado y una bombilla amarilla que nunca se apagaba. Cada día me daban 3 comidas empujadas por una ranura. No me dejaban tener un espejo, ni papel, ni teléfono, ni preguntas. Solo repetían lo mismo. Si coopera, su tutor legal, el señor Andrew Whitmore, podrá llevarla a casa después de 3 meses. No podía salir, no podía hablar. No sabía si era de día o de noche. Así pasaron 12 días. Durante mi encierro, Andrew presentó un paquete de documentos. Un informe psicológico falso firmado por un médico de Malta, pagado con sobornos. Una declaración de Melissa donde afirmaba que yo solía gritar, romper cosas y hablar sola. Y un poder de tutela de emergencia, con sello de autoridad internacional. Todo fue enviado a la Comisión Internacional de Protección Financiera, la única entidad con potestad legal para declararme incapaz de manejar mis bienes. En menos de 72 horas tras su aprobación, todas mis cuentas, inversiones, incluso el derecho legal sobre mi yate, fueron transferidos a Andrew, ahora reconocido como tutor global. Mientras yo temblaba en ese sótano helado, Andrew convocó una rueda de prensa. Mi madre ya no tiene la claridad mental para protegerse. Yo solo estoy haciendo lo que un buen hijo haría, protegerla y proteger los bienes que ella ya no puede manejar. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar. Solo recuerdo que cada mañana comenzaba con un golpe seco en la puerta y cada noche terminaba con el sonido de una reja cerrándose, tras pasos indiferentes que se alejaban en la oscuridad. Siempre pensé que el mayor temor de la vejez era ser olvidada. Pero es ser vista, y aún así, ser ignorada. Estaba encogida bajo la tenue luz amarilla del techo, cuando la puerta se abrió de golpe. No como otras veces. No eran los 2 enfermeros impersonales. No había olor a desinfectante. Solo se oían tacones firmes, seguros. Una silueta femenina con gabardina gris cruzó el umbral, seguida por 2 agentes con insignias azul cobalto en el pecho. Era Elena. Sin decir una palabra, extendió su credencial al guardia del sótano. Su voz sonó como acero bien afilado. Por orden provisional de la Agencia de Investigación Financiera del Norte de Europa, se exige la suspensión inmediata de toda forma de retención sin mandato judicial y la liberación temporal de una persona sometida a tutela ilegal. El guardia dudó, balbuceó. Solo cumplimos con el mandato legal del tutor designado. Elena bajó el tono, pero su mirada fue como un cuchillo que corta sin moverse. Ese poder fue firmado por un individuo que falsificó informes médicos. Tengo el comprobante de la transferencia realizada al doctor en Malta, el día 14 del mes pasado. Si desea seguir cumpliendo órdenes, más le vale conseguir abogado desde ya. El hombre dio un paso atrás. Elena se acercó y se arrodilló junto a mí. Y por primera vez vi sus ojos. Ya no eran los de una inspectora financiera implacable, sino los de una hermana no reconocida, cargando sobre los hombros la última deuda que George dejó sin saldar.
Yo. Margaret, dijo con suavidad, nos vamos de aquí, ahora mismo. No asentí, no lloré, simplemente me puse de pie, y por primera vez en muchos años no temblé. Creí que después de haber sido encerrada en un sótano, declarada muerta legalmente, usurpada con firmas falsas y retenida bajo el amparo de leyes manipuladas, Andrew ya no podría hacerme más daño. Pero Andrew no necesitaba hacer más, solo tenía que seguir. Como una lluvia silenciosa, constante, que con el tiempo derrumba hasta el corazón más firme. Una semana después de que Elena me liberara, Andrew filtró un audio falso de una supuesta conversación entre George y yo en sueños. Un archivo generado con inteligencia artificial. Mi voz repetía una y otra vez: George, te extraño. Me equivoqué. Debí haber muerto contigo. Él envió ese audio a las autoridades médicas evaluadoras de Europa y declaró: mi madre sufre de un trastorno severo, habla con los muertos, necesita ser rescatada. Al mismo tiempo, presentó una solicitud urgente ante el Tribunal de Ginebra para que me realizaran una nueva evaluación psiquiátrica, el mismo tribunal donde yo, años atrás, firmé cientos de documentos al frente de mi fondo de inversión. Si el Tribunal de Ginebra me declaraba mentalmente inestable, perdería de manera permanente la autoridad para administrar cualquier bien registrado a nivel internacional. Mientras yo era arrastrada a un nuevo torbellino legal, Elena hizo su primer movimiento. Presentó extractos bancarios que revelaban una cuenta ficticia llamada DW Advisors, a través de la cual Andrew había desviado fondos de mis cuentas de reserva durante 3 años. La investigación llevó a una empresa fantasma con sede en Dubái. La directora ejecutiva, Melissa. Y desde allí se habían emitido facturas falsas por tratamientos psiquiátricos a nombre de Margaret Whitmore. Un dossier de 72 páginas fue presentado ante el Tribunal Internacional, con evidencia en video. Andrew y Melissa habían fabricado todo un guión, la narrativa de la madre anciana y desquiciada, para arrebatarme el control de mi patrimonio. Tribunal de Ginebra. Martes. Andrew llegó con un traje negro, rostro cansado pero aún confiado. Yo llevé un abrigo blanco, sin maquillaje, cabello recogido. No necesitaba esconder mis 74 años. Quería que el mundo me viera. Sí, soy vieja, pero jamás estuve tan lúcida. Solicité la comparecencia de Daniel F. Holt, el verdadero padre biológico de Andrew. La sala estalló. Nadie lo esperaba. Nadie pensó que yo me atrevería a llamar al hombre con el que una vez traicioné a George. Daniel caminó al estrado. Cabello completamente canoso, rostro marcado por los años, pero una mirada noble, tranquila, contó todo. La noche del error, el silencio que guardó durante toda su vida. Dijo que George le pagó para desaparecer, para proteger el corazón de Margaret y la identidad de Andrew. Y añadió: no estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque no puedo permitir que mi hijo se convierta en el asesino legal de su propia madre. Margaret tal vez falló con George, pero ahora veo que mi hijo ha fallado con ella. 1000 veces más. De pronto Melissa se levantó, pidió hablar. El tribunal dudó. Yo asentí. Ella habló. Y por primera vez su voz ya no sonaba fría. Nunca imaginé que todo llegaría tan lejos. Solo quería algo de paz, pero Andrew se convirtió en alguien que ya no reconozco. Habíamos planeado internar a su madre en un centro geriátrico, obtener los documentos originales y transferir todos los bienes a su nombre. Acepté porque pensé que Margaret no viviría mucho más. Melissa lloró, y por primera vez creí en esas lágrimas. Lo siento, Margaret, y si el tribunal lo requiere, estoy dispuesta a testificar y firmar todo. El fallo fue claro. Andrew quedó inhabilitado de por vida para acceder al patrimonio de Margaret. Todos los bienes quedaron bajo embargo temporal por 6 meses, mientras se investigan operaciones de lavado de dinero vinculadas a la empresa fantasma. Margaret recuperó el control legal absoluto y se le concedió un poder de contrademanda. Puede iniciar acciones contra Andrew si así lo desea. Andrew guardó silencio, pero en sus ojos ya no había furia, había miedo. Yo no pedí que lo esposaran, no exigí disculpas, solo me levanté y pasé junto a él al terminar la audiencia. Lo escuché susurrar: «Mamá,
Solo quería que me vieras. Me detuve. No miré atrás. Te vi, Andrew, pero qué lástima, porque ya no quiero volver a tenerte en mi mirada. Regresé a Boston en una tarde sin lluvia, sin nadie esperando en el aeropuerto, sin flores, sin abrazos apretados como los que le daba a Andrew cuando volvía de la universidad. Solo un taxi viejo, con un chofer en silencio, que abrió la puerta sin decir palabra. Subí con mi maleta gris, la única cosa que había sobrevivido entera a todo este infierno. La casa de la calle Chestnut seguía igual. La puerta seguía dura al empujarla. La estantería junto a la entrada aún tenía una marca de raspón de cuando Andrew era niño. Entré al salón, todo cubierto por una fina capa de polvo. Encendí la luz. Una luz suave iluminó el retrato grande sobre la chimenea. George, Andrew con 9 años, y yo, George al centro. Mi mano sobre el hombro de nuestro hijo. Ahora, yo era la única que quedaba en esa foto. Fui al despacho antiguo de George. Sobre el escritorio aún reposaba el libro que estaba leyendo antes de morir. Libertad o control. Abrí la última página. Había una frase escrita a lápiz, con letra temblorosa. A veces perdonar es soltar el cuchillo, no para que el otro viva, sino para que uno mismo deje de sangrar. No sé si George escribió esa frase para alguien más, quizá fue para él mismo, o tal vez para mí. Después del juicio, Andrew desapareció. Nadie sabe con certeza dónde está. Sus cuentas fueron congeladas. Melissa se marchó a África. Dicen que como parte de un programa de voluntariado. Yo no presenté cargos. No envié ninguna citación judicial. Elena me preguntó, ¿querés perdonarlos? Le respondí, no, pero quiero seguir viviendo. Y perdonar no es por él, es por mí. Por haberme creído alguna vez una madre perfecta. Volví a la Scholar Rice Foundation, la organización que cofundé para ayudar a mujeres mayores a recuperar su independencia financiera. Aún conservaban mi puesto como asesora honoraria. El día que regresé, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Yo solo sonreí y dije, no me feliciten por seguir viva, déjenme ayudar a otras a no vivir como si ya estuvieran muertas. Abrí una clase piloto llamada El poder de los 74. Renacer después de ser borrada de la propia vida. Se llenó en 12 horas. Empecé de nuevo, no como víctima, sino como guía. Una noche tomé papel y pluma, y escribí una carta para mi hijo. Andrew, alguna vez creí que el amor bastaba para mantenerte cerca, pero olvidé que el amor no protege a quien no sabe protegerse a sí mismo. No voy a recordar lo que hiciste, no porque no lo recuerde, sino porque ya no quiero vivir como si vos todavía tuvieras poder para definir quién soy. Te perdono, pero no olvido. Y te deseo suficiente sabiduría para entender que una traición no necesita cuchillos, y que un perdón no debería llegar cuando la otra persona ya ha vivido como muerta por tu culpa. Doblé la carta. La guardé en una caja de madera con llave. No la envié. Tal vez nunca lo haré. Una semana después de volver a Boston, recordé aquella llamada anónima que recibí días atrás. Una voz de mujer dijo, «El congelador, hay alguien allí». Abrí el compartimiento más bajo del congelador. Detrás de los recipientes viejos, encontré una caja metálica sellada con candado y un número grabado. Ingresé la fecha de mi boda, 190.671. Dentro había una carta manuscrita de George, envasada al vacío, protegida con aislamiento térmico. Margaret, si estás leyendo esto, es porque todo ha salido peor de lo que imaginaba. Te dejo lo último que no me atreví a decirte. Elena no es mi hermana, es hija de mi madre, pero de otro padre. Eso significa que ella es tu hermana por parte de madre. No sos huérfana como siempre creíste. Tu madre no murió en un accidente, como figura en los registros. La obligaron a desaparecer porque fue testigo de una malversación internacional, cometida por tu propio padre. Elena lo supo, y durante 40 años protegió el nombre de tu madre desde las sombras. Es la única que sigue viva y conoce la verdad, y vos merecés saberla. Me quedé inmóvil. Toda mi vida creí no haber tenido madre, o quizás la tuve, pero nunca tuve el derecho de llamarla así. Miré hacia el cielo de Boston desde la ventana, y por primera vez, después de tantos años, no pensé en Andrew, pensé en esa mujer que fue obligada a desaparecer y en la que ahora regresaba.
Yo. Boston, a comienzos de la primavera, no tiene cerezos en flor, pero sí brisas suaves, de esas que no te hacen sentir tan pesada por dentro. Salí de casa una mañana de marzo, sin prisa, sin que nadie me esperara. Llevaba solo una bolsa de tela vieja, unos cuantos documentos y una libreta de cuero que usaba cuando presidía el consejo de Whitmore Resort Group. Hoy no tenía ninguna reunión. Iba hacia un lugar donde ya no necesitaba ser reconocida. La clase El Poder de los 74 había terminado hacía una semana, pero las alumnas seguían llegando. No me llamaban doctora, ni directora, ni la víctima del caso Whitmore. Solo me decían Margaret, sin adornos, sin títulos, sin lastre. Una mujer de 81 años me dijo un día: mi esposo falleció el año pasado, mis 3 hijos no llamaron. Un día, sentada sola en la habitación, recordé algo que usted dijo. Envejecer no es esperar la muerte, es tener una segunda vida, sin pedir permiso. Sonreí, y por primera vez, esa sonrisa no escondía lágrimas. Fui al cementerio. Me detuve frente a la tumba de George. Llevaba mi anillo de bodas, el que me quité por primera vez en 41 años. Lo dejé sobre la piedra, no lloré, solo susurré. Una vez dijiste que si lograba sobrevivir a todo, entonces tenía que seguir viviendo, sin arrastrar a nadie más. Lo hice. No fue perfecto, pero esta vez fui yo. Una tarde entré a una librería. Allí estaba Melissa, en la caja con un libro en la mano. Título: Reconstruyendo la confianza después del arrepentimiento. Me vio, y no se movió. Yo asentí con la cabeza. No dije hola, no dije te perdono. Solo lo suficiente para que ambas entendiéramos. Ya no hay nada que discutir, pero tampoco nada que seguir odiando. Pasamos una junto a la otra como dos mujeres que, tal vez, agradecieron no haber llegado al punto de no retorno. Abrí un cajón de madera. Saqué el Viejo Testamento, el que dividía mi patrimonio. Lo rompí, no por enojo, sino porque ya no decía la verdad. Escribí uno nuevo. No incluía a Andrew, ni a Melissa, ni a Rachel, quien una vez me llamó una carga emocional. Solo una línea. Todo el patrimonio será destinado al Fondo Internacional de Apoyo a Mujeres Borradas de sus Familias. Representante legal, Elena Whitmore. Una carta, enviada por correo postal, sin remitente. Solo decía: mamá, si algún día tengo el valor de decir lo siento, será porque también tengo la madurez de no pedirte que me perdones. Ya entendí. Andrew. Leí la carta. Luego la quemé sobre la llama de una vela aromática, en medio de la sala. No guardé nada. Tampoco hacía falta, porque hay palabras que solo necesitan ser dichas, y con eso basta. Elena decidió retirarse anticipadamente. Una mañana me dijo: viviste toda una vida en la sombra, pero yo solo vine a mostrarte la salida. Le respondí: no, yo solo fui un farol de calle. La luz siempre fuiste vos. Ahora compartimos la misma casa antigua, cada una en su habitación. Por las mañanas preparamos el té juntas, por las noches leemos en silencio, ninguna pregunta por el pasado de la otra. Porque desde ese día nos convertimos en las que quedan, y por primera vez ya no nos sentimos solas. Una tarde salí a caminar por el parque. Una niña de unos 6 años tropezó cerca mío, dejando caer su muñeca. La recogí y se la entregué. La pequeña me miró y preguntó: ¿usted es mi abuelita? Sonreí. No, cariño, pero una vez fui madre, y ahora estoy aprendiendo a ser simplemente yo. No sé cuántas primaveras me quedan, pero esta es la primera en la que no vivo por nadie más, en la que no tengo que morir por dentro para que alguien más esté en paz. Esta vez vivo, ligera, lúcida, y sin necesitar que me nombren para saber que valgo. Existen dolores que no necesitan gritos, solo una puerta cerrada por dentro y un silencio tan prolongado que termina por hacerte dudar de tu propio valor. Margaret no venció por tener dinero, ni porque la ley estuvo de su lado. Venció porque no dejó que el odio la convirtiera en una sombra del pasado, porque tuvo el coraje de soltar al hijo que ya no era hijo, para así volver a abrazarse a sí misma. Esta historia no busca decirte si hay que perdonar o cortar lazos, solo recordarte algo. Cada madre, cada mujer, cada persona que alguna vez fue tratada como invisible,
Tiene el derecho de reescribirse, incluso si nadie más la acompaña. Si alguna vez te sentiste expulsada de tu familia, encerrada en un rol que ya no era tuyo, si alguna vez callaste por miedo a que te llamen egoísta por pensar, ya entenderán con el tiempo. Si te viste reflejada en esta historia, deja un comentario, solo una frase. Yo también entiendo. Leemos cada palabra. Y quizás alguien más esté esperando justo eso que vos tenés para compartir.